días, bienvenidos otra vez a los miércoles de San Antón. Hoy es un día grande para nosotros, todos los días son grandes para nosotros. Hoy hacemos 20 conferencias desde aquellos ya remotos principios del mes de febrero. Ininterrumpidamente hemos traído a 20 amigos. Ya sabéis, cumplir el dicho popular: 3 días hay al año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi, y los miércoles de San Antón. Hoy traigo a un amigo mío, y lo digo y lo enfatizo y lo proclamo porque es un amigo mío, muy cercano, muy querido, muy cálido. Viene no en mi condición de amigo, sino en su condición de arqueólogo y divulgador. ¿Cuál es su característica fundamental? Estar enamorado de lo que hace y de enamorar cuando divulga lo que hace. Y hoy vamos a hablar de algo que ha puesto patas arriba a la ciencia. En la entradilla que suelo hacer, quiero hablaros un poco de la línea general de nuestra humanidad. Nuestra humanidad tiene un montón de años. La materia, la física, se creó hace 13.500 millones de años, que es una cantidad realmente que no pretendo que nadie la asimile, porque no es asimilable. 4.500 millones de años tiene nuestra vieja amiga la Tierra, y los primeros microorganismos empezaron hace 3.800 millones de años. Es absolutamente fantástica la cifra y sobre todo los lapsos de tiempo que entre una y otra han discurrido. Hace 6 millones de años se distinguió ya para siempre la línea entre los simios y los humanos, aunque parece ser que esos conceptos hoy otra vez están en tela de juicio. Hay rastros hace 2.500 años del Homo en África, 2 millones en Eurasia, medio millón de años del Neandertal, 300.000 años había uso cotidiano del fuego, y hace 0,2 millones de años existe el Homo sapiens. Hace 70.000 años la revolución cognitiva que inventó el lenguaje virtual. Hace 45.000 años llegamos a Australia en una navegación inaudita. Hace 16.000 años llegaron a América. Hace 12.000 se produjo la revolución agrícola. Hace 5.000 años comenzaron las ciudades, los reinos, los imperios y las religiones. Hace 2.500 años se inventó algo trascendental: el dinero como valor universal. Hace 2.000 años Roma y el cristianismo. Hace 1.400 el Islam. Hace 500 años la revolución científica, la revolución francesa, la revolución industrial y últimamente la revolución informática, que nos ha abierto las puertas a otro mundo que no sabíamos ni tan siquiera que existía. Bien, pues este era como hemos dicho antes, la zona de confort en la que se mueve, digamos que la ciencia. Se ha establecido así y parece ser que de una forma acomodaticia todas las políticas científicas se han venido a constituir en esto. Esto ha sido así siempre y siempre será así. Hasta que de repente las nuevas herramientas que nos proporciona la ciencia, el ADN entre ellos, resulta que nos ha hecho revisar todo lo que creíamos inamovible, y aquello que era inamovible ha resultado ser volátil, discutible, cuando no literalmente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que de repente tenemos que empezar a repensar qué es el hombre respecto de los simios, qué es el hombre, qué son los simios, dónde empieza el conocimiento, el raciocinio, y todo se pone a ese antagonismo entre neandertales y sapiens. ¿Lo hubo realmente o coexistimos pacíficamente? Aquella vida tan lejana, tan ruda, con unas expectativas de vida tan débiles, ¿era realmente así? ¿O somos nosotros los que ahora vivimos vulnerablemente, como la COVID ha demostrado? Bueno, pues
Óscar Blázquez, que es nuestro invitado de hoy, es un especialista, nació en Madrid en 1971, no tiene 50 años, es prácticamente un niño, de barba espesa, pero un niño, y es arqueólogo con más de 25 años de experiencia en el campo y sobre todo en la docencia, con numerosas publicaciones profesionales en desarrollos de geofísica enfocado tanto con fines arqueológicos como medioambientales. Socio fundador de CETEX, ha colaborado con instituciones culturales públicas y privadas, asociaciones profesionales, empresas del sector de la ingeniería civil y construcción, así como la administración pública. Fue presidente del Colegio de Arqueólogos de Madrid y miembro del Consejo Regional de Patrimonio de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010. Actualmente es vicepresidente y director y responsable técnico de las intervenciones sobre las fosas comunes de la Asociación Foro por la Memoria Democrática, y un larguísimo etcétera. Pero hoy viene para hacernos salir de la zona de confort y de hacernos replantear preguntas que creíamos totalmente olvidadas precisamente porque estaban asentadas. Bueno, la primera pregunta: ¿qué tenemos que revisar del Paleolítico? Pues, primero, gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, Fede. Bienvenido. Amigo mío. Y bueno, pues mira, hay cosas que hay que plantear. Para empezar, una fecha que has dado. Por ejemplo, has dicho que el fuego se controlaba hace 300.000 años, ¿no? Pues sabemos que hay fuego hace 800.000 años, relacionado con el hombre de Pekín. Fuego controlado, no hablamos de fuego esporádico, ¿no? Y tal, porque, claro, ¿tú qué estudiabas en el cole? El fuego se descubrió porque un día cayó un rayo y tenían que mantener el fuego vivo y tal. No. Estamos hablando de un fuego de 800.000 años, controlado, que obviamente podían hacerlo y deshacerlo quien quisiera, y que era una especie diferente a nosotros la que descubrió el fuego. Es decir, el Sapiens, al final, no es nada más que el heredero final de un montón de descubrimientos que otros homos previos a él han ido realizando. Es decir, hay muchas cosas que nos atribuimos que no son descubrimiento nuestro, ¿no? Entonces, lo primero sería entender qué es el Paleolítico. Y el Paleolítico se mete dentro de la inmensidad, el abismo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy gráfico para que todo el mundo lo entienda. Si tuviéramos una regla de 1 metro de longitud, en la que el número 0 fuera el origen de nuestra especie y el 100 sería 100 centímetros, sería hoy, ¿no? El Paleolítico correspondería a los primeros 96 centímetros de la regla. Y los últimos 4 serían desde el Neolítico hasta hoy, ¿vale? Nuestra civilización, por tanto, sería el último centímetro. Seríamos una especie fundamentalmente paleolítica, vista en perspectiva, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos abismos del tiempo absolutamente bestiales. ¿Qué sucede? Que respecto al pasado sabemos muy poco sobre este pasado. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, una cosa es ser primitivo y otra cosa es ser tontorrón, ¿no? Que hay una diferencia importante. Normalmente hay una serie de estereotipos que se estudian en el colegio, ya habéis estudiado todos en las escuelas, que es, por ejemplo, que el hombre salía a cazar, ¿no? Y sale ahí la típica imagen, ¿no? En el colegio, el Paleolítico, y el señor ahí con la pieza en la espalda, ¿no? La mujer pintando la cueva con el niño. Como los picapiedra aproximadamente. El rollo picapiedra, perfectamente, exactamente. Pues eso sabemos que no era así. Primero, siempre se dice que el hombre paleolítico era cazador-recolector. Bueno, era recolector, fundamentalmente carroñero, y ocasionalmente cazador de caza mayor, o sea, cazaba cosas pequeñas, pero no eres tan tonto como para irte todos los días a pelearte con un bicho que pesa 5 toneladas, porque claro, las posibilidades de morirte como que son muy altas, ¿no? Y no estaba la cosa para tonterías en el Paleolítico, es decir, si intentaba preservar la vida ya que vivías poquito tiempo, pues ya intentabas preservarla un poquito más. Eso lo sabemos por los restos que comían, o sea, por ejemplo, eran grandes devoradores de marisco. Hay, de hecho, en Asturias, por ejemplo, que es muy divertido, hay una pieza lítica que se llama el pico asturiense, que es parecido a un bifaz, con un piquito así, que está para comer conchas. Y se ponían de marisco como si no hubiera un mañana, comían marisco. Y hay unos yacimientos que se llaman concheros, que son enormes acumulaciones de esas conchas que se comían. Claro, el marisco es fantástico porque da un montón de proteínas y demás. Es decir, estamos hablando de gente
que era gente sofisticada, que era gente sensible, con capacidad de transmitir cosas. Por ejemplo, tenemos representaciones gráficas de hace 30, 40.000 años en placas de hueso de todas las fases de la Luna durante un mes y su movimiento aparente respecto al horizonte. Eso no lo hace una persona tonta o al límite de la supervivencia, como muchas veces se entiende a la gente del Paleolítico, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que nos quedan pocos restos. ¿Por qué? Porque tenían la mala costumbre, los pobrecitos míos, de no usar el plástico. No, les iba más el rollo orgánico. Hacían todo con maderas, hacían todo con cañas, hacían con cosas que se descomponían. El 95% del registro del Paleolítico está hecho con cosas orgánicas. Claro, las cosas orgánicas se pierden, las cestas. Por ejemplo, se pueden encontrar todavía barcos o lanchas, bueno, lanchas, barcas, digamos, en sitios anóxicos donde no hay oxígeno. Podemos encontrar determinados tipos de elementos en condiciones de conservación muy concretas y muy especiales, ¿no? Que son anaerobias, pues en pantanos, en sitios así, ¿no? Se pueden encontrar cosas muy antiguas en buen estado de conservación. Pero normalmente eso tiende a descomponerse. Las cuevas son otro sitio donde también se preservan las cosas muy bien, pero es que esta gente no vivía solo en la cueva. Por ejemplo, sabemos que un grupo familiar a lo mejor tenía un sistema de cuevas. Tenía cuevas de invierno, cuevas de verano. Claro, como cuando te vas al chalecito de la playa, ¿no? Pues bueno, pues las cuevas de invierno con orientación sur, las cuevas de verano orientación norte. Y cuevas adosadas. Y cuevas adosadas, ¿verdad? Claro, entonces las cuevas al final están muy bien, o los abrigos rocosos, porque vale, es el sitio donde tienes una base, la gente hacía cabañas también y tal, pero ibas acumulando ahí material que se iba estratificando y a nosotros nos daba la oportunidad de poder decir, bueno, pues lo más antiguo es lo que está más abajo, eso se llama estratigrafía, y lo que es más moderno está más arriba. A partir de ahí empezamos a hacer series, los arqueólogos, para entender la prehistoria. Es decir, objetos más simplones y más profundos, decimos, bueno, pues esto debe ser, de hace 30.000, 40.000 años, o más, o 120.000 años, pues venga. Entonces, y poco a poco vas viendo que las piezas, a medida que van subiendo en esos estratos, se van complicando, tienen una tecnología mejor, pasas de repente a perder mucho material, a coger sílex y dar un montón de golpes y desbastar un montón de material para conseguir una pieza pequeña, a de repente un aprovechamiento casi sistemático, casi industrial del material con una técnica que se llama técnica Levallois, que es de caparazón de tortuga, coges un sílex y le das golpes muy precisos y cada vez que le das un golpe sale un cuchillo entero. Ves que de repente hay un aprovechamiento de materiales, que hay un aumento, un implemento tecnológico, ¿no? Otra cuestión que no podemos saber del Paleolítico es qué pensaban, ni qué hacían. No escribían, tenían esa mala costumbre. Entonces, claro, ¿cómo puedes saber, esta gente pensaba esto? Te lo inventas. Es decir, por ejemplo, lo mismo que las pinturas rupestres, ¿no? Tú ves Altamira. ¿Cuál es la teoría de Altamira que has estudiado tú toda la vida? Pues que pintaban los animales para luego cazarlos. Porque lo dices tú. La invocación. Para provocar mejor caza. Porque lo dices tú, pero te lo has inventado. Es decir, al final el problema que ha habido en la interpretación del Paleolítico y de zonas tan oscuras, ¿no?, a nivel de conocimiento como es esta, es que se ha sustituido el desconocimiento por el ritual. O sea, no sé lo que es esto, pues es ritual. Y tú decías, vale, ¿y cuál es el rito? O sea, porque si sabes que es ritual, deberás saber poder describir también el rito. Pues no. Entonces, el Paleolítico ha adolecido siempre de ese tipo de oscuridad, ¿no? Luego, hay otra cuestión a tener en cuenta sobre el Paleolítico, y lo hablamos antes de esta conversación, que es que la gente esta vivía en un contexto complejo. Es decir, por un lado, tenemos un contexto en el que tú eres una presa más. O sea, el hombre no está escindido de la naturaleza, ¿vale? Sabemos que vivían en grupos de 20, 30 individuos, ¿no?, a lo mejor, o más a veces, y que tenían un territorio extenso para recolectar, tal, pero claro, están compitiendo también con otro tipo de fauna, que normalmente además era una fauna grandecica. O sea, ¿te acuerdas que hemos hablado antes del león de las cavernas, el oso de las cavernas? Todo lo que es de las cavernas es un tercio más grande que lo que hay ahora. Entonces, pues mira, sí que te vas corriendo. Y hay cosas que se han extinguido, hay animales que se han extinguido hace relativamente poco. Aquí en Madrid había elefantes.
Estaba el Paleoxodon anticus, que era un pedazo de elefante estupendo, y está excavado, tal. Había mamuts, había todo tipo de bichos, había hienas, había leones, había osos. O sea, teníamos aquí una fauna en la que un coleguilla de 1,50 estaba ahí entre medias diciendo, ¿qué pasa? Soy una especie superior. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Claro, entonces, en ese momento el hombre todavía está pues, totalmente asimilado a la naturaleza. De hecho, por ejemplo, en Pinilla del Valle, yo recomiendo a todo el mundo que vaya al Museo Arqueológico Regional, porque tienen muy buena información y ha habido muy buenas publicaciones precisamente sobre este periodo de tiempo sobre Madrid y demás. Sería interesante ver un poco cuál ha sido el rol del hombre en ese sentido, ¿no? Y por qué cambió y cómo se extinguieron las especies y tal. ¿Y qué sucedió? Pues sucedieron muchas cosas. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que cuando empieza el apogeo del Sapiens, que nos vamos a meter un poco ya en faena, estamos en una glaciación, ¿vale? La glaciación Würm, es un nombre así que parece un coche atascado, pero se llama así, la glaciación Würm, que bueno, pues acaba hace unos 10.000 años aproximadamente, ¿vale? Va desde hace unos 100.000 años a unos 10.000 años. Vamos a hablar hoy de que no solo el sapiens, que somos nosotros, era la especie humana que había sobre la Tierra, había más especies humanas, ¿no? Y hablando de lo que tú decías, vamos a hablar también de la afinidad genética que tenemos con otros colegas, como por ejemplo con el Pantroglodites, que es el chimpancé. Es decir, nosotros nos separamos del chimpancé hace 6 millones de años, pero tú con el chimpancé todavía te puedes donar sangre. Un chimpancé puede ser donante de sangre tuyo y tú le puedes donar sangre a un chimpancé. Así de cerca estamos. Es muy interesante. Y veremos cómo con otros humanos estamos más lejos que de muchos chimpancés, que también es interesante a nivel genético, ¿eh? O sea, a nivel porcentual, ¿no? Eso lo trataremos ahora. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponernos a hacer una imagen de situación, ¿vale? De repente tenemos, lo vamos a simplificar ahora en 2 especies, ¿vale? El Homo sapiens neandertal y nosotros, que era el Homo sapiens sapiens. Nos hemos llamado sapiens sapiens, ¿por qué? Porque como somos los que quedamos, nos llamamos como queremos. Listos. Claro, somos los más listicos, pues ala, y nos quedamos así. Total, que nosotros somos africanos, fundamentalmente africanos. Venimos de una zona en la que antes hemos hablado que solo hay una especie humana al sureste de África, equiparable a la etnia bosquimana, que son el único grupo humano de la Tierra que no es emigrante, que no ha migrado nunca. O sea, los únicos nativos auténticos de la Tierra son este grupo humano que vive al sureste de África, ¿no? Y todos los demás somos emigrantes, todos nos hemos meneado por ahí. Claro, esto es el origen de la falla del Rif y demás, ¿no? Y esta gente está ahí tan a gusto. Obviamente el sapiens sapiens era una persona negra, con práctica certeza, porque al final las razas no dejan de ser una adaptación especial a una climatología, o en nuestro caso ahora veremos por qué somos blancos. Y bueno, pues de repente un grupo humano allí dice, pues vámonos. Pero el origen era centroafricano. No, del sureste de África. Sureste de África. Sudeste, sí. Ahí, abajo, tal, más o menos esa es la zona. ¿Qué pasa? En contra de lo que todo el mundo piensa, la arqueología no es estática, es dinámica. Entonces, esto es ahora. A lo mejor dentro de esta campaña de verano surge otra cosa que lo cambia todo. Bien, eso es lo que mola de la arqueología. Al final es un poco lo que te da la vidilla de esta disciplina, ¿no? Y bueno, pues de repente un grupo humano decide largarse. ¿Y decide largarse por qué? Pues porque hace una serie de años, hace 20.000 años aproximadamente y tal, pues empieza a hacer un poquito más calorcico para el norte. Es decir, la glaciación empieza a hacer. Exactamente, ahí quería llegar yo ahora. Estos están en África, están subiendo por África, pero claro, en Europa estamos en otro contexto. En Europa tenemos 4 estaciones que son invierno, 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 porque estamos en plena glaciación, ¿no? ¿Y quién vive en Europa? Pues vive la especie de Homo sapiens europeo, que es el neandertal, que es un Homo sapiens con una capacidad craneana de 2.000 centímetros cúbicos frente a los 2.500 a 2.750 que tenemos nosotros. Es una especie sensible, una especie que pinta, una especie que hace música, una especie que sabemos que es una especie sofisticada. Y con ese coco no puede ser de otra manera. O sea, también hay que tenerlo en cuenta, es una especie social. Era una persona que en reconstrucciones que hemos hecho últimamente
Tú lo ves, me dices, yo he visto gente así en el metro, ¿no? Con un torus supraorbitalis así marcadillo un poco, ¿no? Sin mentón, eran sin mentón, pero oye, gente robusta, estupenda, fuertota, con unas fosas nasales importantes. ¿Por qué? Porque están aclimatados al frío, con una capacidad para producir queratina muy importante también como protección al frío. O sea, era gente especializada sobre todo en la caza de renos y en estas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? La glaciación Burn se va retirando poco a poco y se va retirando hacia el norte. Y muchos neandertales, un grupo grandes e importantes grupos de neandertales, se van siguiendo sus presas, se van siguiendo los renos hacia el norte. De hecho, hay cosas curiosísimas. En Siberia se han encontrado tiendas de campaña hechas con huesos de mamut, campaña móviles. O sea, las defensas eran la estructura de la tienda y luego las pieles y tal, y se las desmontaban y se iban siguiendo a las grandes presas, ¿no? Y bueno, aquí sabemos, por ejemplo, que en Madrid comían elefantes y que también estaban en la dieta, porque en Pinilla del Valle, pues en las cubiles de hienas, pues hay cráneos de neandertales mordisqueados también, así un poquito. O sea, que estaban también en ese contexto natural, no estaban extinguidos de la naturaleza, como siempre pensamos, ¿no? El hombre aquí, la naturaleza allí. No, estamos ahí, estamos en todo el... De hecho, vivían de la naturaleza. Éramos naturaleza, o sea, no... Éramos un bicho más, como cualquier otro, ¿no? Entonces, claro, de repente llega este contexto en el que estos neandertales se retiran, pero curiosamente el neandertal más cercano a nuestro tiempo es español. Bueno, está en la península ibérica, que es el niño de Gibraltar, de hace 30.000 años. Es el último, el neandertal más reciente en nuestro tiempo que conocemos, y se quedó aquí en la península ibérica. Por lo tanto, claro, lo que se entendía y lo que comprendíamos es que no todos los neandertales habían migrado, pues claro, ¿qué habías estudiado tú en el cole anteriormente? Que llega el Sapiens y se carga a todos los neandertales porque es superior. No hay ninguna evidencia de esto, ninguna. O sea, no hay nada que te indique... Oye, que es verdad que hubo leches que se empezaron a pegar y tal, no lo ves. Hablamos además de unos tiempos tan excepcionalmente dilatados que dio tiempo a todo. Claro, o sea, ahí vamos a llegar a ahora. Una y a un millón de batallas, claro. Es el caso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú, por ejemplo, tienes una retracción de los hielos hacia el norte, ¿qué queda? Un clima más cálido. ¿Y qué pasa con un clima más cálido? Pues que cambia el nicho ecológico. Entonces, la gente que viene del sur, que está acostumbrada a ese nicho ecológico y a esas presas, está ocupando esos nichos que somos nosotros, al igual que los ciervos que antes no había, o los bichos en cuestión que antes no había y que ahora están ocupando esas localizaciones donde antes no existían este tipo de animales que eran de un clima más cálido. Y luego surge otra cosa nueva, que son los recursos estacionales, porque hay estaciones. Empieza a haber estaciones de primavera, verano, otoño, invierno. Cosas que antes, por la glaciación, eran mucho más complejas. De repente empiezas a ver pues, que hay otro tipo de recursos. De hecho, en los asentamientos se ve como un mayor control del territorio. O sea, se empieza a intentar controlar en los pasos de manadas. O sea, empiezas a ver un comportamiento diferente. ¿Y el neandertal qué pasa con él? Pues parece ser que el neandertal empieza a desaparecer, pero desaparece por amor. ¿Por amor? Por amor, sí. Llega un sapiens y dice, ¡ay, esa neandertalica guapa! Y de repente, pues claro, surge el amor. ¿Y qué sucede? Pues que tienen neandertalicos. Bueno, tienen sapiens, medio neandertalicos, ¿no? Entonces, por lo visto, parece ser que lo que ha sucedido es que el neandertal, y esto está comprobado, se diluyó en nosotros. Cosa que es fascinante. Es decir, no quedó ni uno ni otro, sino una mezcla de ambos. Exactamente. Entonces, más cercana quizá al sapiens, pero en cualquier caso... Todos somos sapiens. O sea, la cuestión aquí, que es a donde vamos a llegar ahora, es que todos somos sapiens. El neandertal es sapiens neanderthalensis, según un modelo lineano, ¿no? de clasificación. Nosotros somos sapiens. ¿Por qué? Porque somos más chulos que un 8. Y hemos dicho, somos 2 veces listos, venga, va. Pero luego tienes el sapiens denisoviano, o sea... Ahora hablaremos de otro tipo de especies de seres humanos que ha habido por ahí, ¿vale? ¿Qué sucede con el neandertal? Pues que, por ejemplo, el neandertal es el que te ha hecho que tu piel sea blanca. Gracias precisamente al tema de la queratina que os he comentado antes, que es una adaptación al frío. Esos genes nos los ha pasado. Y luego hablaremos de qué más genes nos ha pasado el neandertal, ¿vale? Pero lo que está claro es que los europeos y asiáticos tenemos genética neandertal, claramente. Los africanos no. Y los americanos, pues depende.
Depende. Bueno, América se pobló a través de Bering desde el norte por euroasiáticos. Claro, pero por gente, que eso es lo que hay que estudiar ahora bien, por gente que entró por Bering, efectivamente, hace 30.000 años, ¿no? Bueno, ahora están hablando de 40.000, estamos ahí, y que se colonizó, parece ser, los dos subcontinentes en unos 3.000 años, en un periodo de tiempo realmente rápido, ¿no? Pero tenemos que analizar ese ADN porque probablemente, claro, esta gente euroasiática tenía genética neandertal, probablemente también. O sea, estamos en ello. O sea, ahora mismo se está haciendo un estudio ad hoc. El Instituto Smithsoniano, que es muy conocido y además es prestigioso y es conservador, está planteando la existencia de 21 especies de homos. 21. Y algunas no las he incluido. 21 especies de homos quiere decir 21 especies de gente, de lo que podríamos llamar gente, ¿vale? Entre ese grupo de gente tenemos dos tipos de gente. Gente que serían sapiens o tendiendo a sapiens, ¿no? Como nosotros, que sean personicas, que están por aquí, podrías estar con ellos perfectamente y tal. Y luego otra serie de seres que serían similares al chimpancé, serían un poco el emparentamiento que se dividió hace 6 millones de años, ¿no? La evolución de este tipo de seres que ya no están, ¿no? Y que de los que quedan, pues el chimpancé, los bonobos, gorilas y lo diré, orangutanes, pero que hubo un mayor número de especies que también tenían una carga, digamos, muy sofisticada. Por ejemplo, ahora acabamos de descubrir hace relativamente poco que un grupo de chimpancés específico practican una especie de ritual religioso. ¿Religioso? Sí. Hacen como una especie de adoración animista a unos troncos de árboles, huecos que llenan previamente de piedras, y además es algo que van enseñando a los hijos. O sea, llegan allí, es algo íntimo, llegan allí al tronco de piedra, le rinden pleitesía, sacan una piedra del tronco, cogen carrerilla, la tiran contra el tronco haciendo una vocalización específica y se marchan. Y van padres con hijos a enseñarles a hacer eso y tal. O sea, que hay como una especie de animismo, de mundo espiritual o trascendente, o llámalo como quieras, de los chimpancés, cosa que tampoco nos debería sorprender. Pero es interesante porque un chimpancé tiene 500 centímetros cúbicos de capacidad craneana y nosotros tenemos unos 1.750. O sea, fíjate con lo mucho que se puede hacer, ¿no? El Instituto Smithsoniano, ¿cuáles son los criterios que utiliza para hacer esas 21 divisiones de humanos? Buena pregunta. Vamos a ver, el planteamiento es, por un lado, morfológico, o sea, es especiación pura y dura. El cubicaje del cerebro, mentón... Vamos a ver, tú cuando determinas a una especie, la determinas por afinidad. O sea, ¿tú qué tienes que ver con una almeja? Más bien poco. Más bien poco, sí. Porque no tiene valvas. Bueno, tienes valvas blancas, vale. pero no, entiéndeme. Pero tienes, la verdad es poco que ver. Normalmente tú lo que empiezas a ver es que tienes afinidad con una especie o perteneces a una especie. ¿Por qué? Porque tienes 4 extremidades, eres pentadáctilo en las 2 superiores y las 2 inferiores, tienes visión binocular, tienes una serie de características que van sumando, se llama método cladístico. Y eso Cladístico. Y eso poco a poco lo que va diciendo, vale, pues este colega pertenece a una especie. Luego tienes evolución convergente, es decir, luego para solventar determinados problemas, algunas especies lo que hacen es adoptar soluciones morfológicamente similares a otras. Por ejemplo, los insectos vuelan, las aves vuelan y los murciélagos vuelan. Y porque vuelen no quiere decir que sean de la misma especie, pero han adoptado la misma solución al mismo problema. Es decir, los 3 tienen capacidad de volar. O sea, que... Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Pues al final lo que tú vas viendo es que hay un emparentamiento. Tú te encuentras unos restos óseos de un animal, un concreto, de Australopithecus, por ejemplo, y tú vas viendo que el Australopithecus pues era un bípedo perfecto funcional y tal, pero que tiró un tipo de Australopithecus, los otros tipos de Australopithecus se extinguieron porque a lo mejor eran muy ultra especializados para un modelo cambiante climático, por ejemplo, o de contexto o faunístico, ¿no? O sea, que al final vas viendo que ese tipo de modificaciones pues, conllevan este tipo de problemas, ¿vale? Por lo que dices, deduzco
que posiblemente una especie pertenezca por características a 3 categorías diferentes, y eso no empece el que esté perfectamente clasificado. Claro. De hecho, hay animales incluso que copian a otros, pero vamos, a niveles insospechados, sobre todo en el mundo de los insectos y tal, y que se hacen pasar por otros perfectamente, o sea que morfológicamente se parecerían, pero no son, ¿no? Y esto es importante. Y bueno, pues con el caso humano pasa un poquito de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Hemos visto antes que la prehistoria es un mundo oscuro, ignoto, ¿no? Y complejo, pero ¿qué ha cambiado? Es decir, tú antes me preguntabas, ¿qué podemos saber de la prehistoria? ¿No? Claro, tú puedes saber evidencias. Por ejemplo, sabemos lo que hablamos antes de la imagen de la cueva, ¿no? Probablemente la mayoría de las pinturas rupestres fueron hechas por mujeres, casi seguro. ¿Por qué? Porque más del 70% de las manos que están puestas, pongo así porque a alguna le falta un dedo, no sabemos si es que le falta un dedo o era una firma, o tal, pertenecen a mujeres. Tienen los rasgos morfológicos femeninos. Claro, porque en el pasado había una cosa mucho más marcada que ahora, que es el dimorfismo sexual. ¿Tú sabes lo que es el dimorfismo sexual? Cuando un toro y una vaca, el toro es más grande que la vaca, el león es más grande que la leona. Esa diferencia de tamaño, la mantis religiosa, la hembra es más grande que el macho. La diferencia entre sexos de tamaño, muy ostentoso, se llama dimorfismo sexual. Entonces, en el caso del hombre pasaba lo mismo, de la especie. El hombre era más grande, más musculoso que la mujer. Ergo, lo que hemos visto es que las manos correspondían más bien a mujeres que a hombres, realmente, ¿no? El 70% de las que estaban ahí planteadas. Luego, por ejemplo, el tema de las pinturas rupestres, lo que decíamos, para propiciar la caza. Hay una señora francesa muy interesante, que se han reído mucho de ella, que lo que está planteando ahora es que, por ejemplo, las pinturas de Lascaux, y que son caballos, y tú has visto las pinturas de Lascaux, que no son como Altamira en el sentido de color, sino que son más en blanco y negro, pero por ejemplo a lo mejor los caballos tienen unos puntos aquí, Bueno, pues han conseguido ver que eso corresponde a estrellas fijas en el cielo. Y en aquella época se puede rebobinar el cielo, ¿no? Perfectamente con programas software de astronomía. Y que muy probablemente lo que esté representando son constelaciones, lo que tiene mucho sentido, porque si estamos hablando de lo que hablamos anteriormente, de que el hombre necesita recursos estacionales, la cabra no sé qué pasará en un momento muy concreto, en una luna muy específica, o cuando la estrella no sé qué tiene referencias. Acuérdate que te he dicho antes, no había tele. ¿Cuál era su prime time? Pues el pedazo de cielo que tenían. Entonces, como para no conocérselo. Un pedazo de cielo en continuo movimiento. Y maravilloso. Tú imagínate ver la Vía Láctea ahí casi en 3D, ¿no? Era una cosa tremenda. Pues obviamente tenían controlados todos ese tipo de recursos perfectamente y los planteaban. Entonces es muy lógico pensar, más que por si cazan el bicho, que probablemente lo cazaran, que realmente respondiera más a un modelo, una representación astronómica, ¿no? Porque eso tiene más sentido. Es decir, que este animal pase cuando tal estrella esté en tal posición tiene mucho más lógica que a ver si cazó el güey este. Pues no, o sea, ahí el tráfico, no tenemos que subestimar a esta gente. Es decir, la capacidad de información probablemente sea más útil esa, ¿no? que la otra. Y bueno, vamos a hablar de los diferentes sapiens, ¿vale? La cuestión está en que, ¿vale? ¿Qué nos ha quedado de neandertales a nosotros? Bueno, pues sabemos que tenemos en torno entre un 2 y un 4%, bueno, algunos dicen un 1,5 o 2, hay variación, ¿no? de porcentaje de ADN neandertal. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Estupendo. No hay restos, o sea, tenemos los restos óseos tal, pero tampoco teníamos restos óseos de más gente. Y lo que, perdona, que se me ha ido, lo que te quería comentar antes es que, claro, todas estas evidencias y todo lo que estaba diciendo de las cuevas y tal, que ves que me pierdo. Es que, claro, todo eso son evidencias, pero lo demás son suposiciones. ¿Qué ha cambiado actualmente con los tiempos actuales? Pues que tenemos una tecnología que no teníamos hace 3 días. El ADN te refieres entre otras cosas. Claro.
Por ejemplo, antes te contaba a ti un hecho muy evidente, muy interesante, yo creo, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes tú excavabas en una cueva y te encontrabas un fuego. Decías, anda, pues aquí han hecho fuego, bravo. El arqueólogo le daban vítores, lo llevaban así en volandas y tal. ¿Qué tío más listo eres? Claro, porque es que, coño, hay fuego, ¿no? Sapiens. Hay fuego. Pero ahora cogemos y somos más pijos, ¿no? Y decimos, bueno, pero el fuego tiene carbón. Entonces cogemos el carboncico y se lo mandamos a un especialista que se llama antracólogo, ¿no? Que estudia los carbones. Fundamentalmente franceses, son buenísimos. Y coge el antracólogo y dice, pues esto no va a ser de pino, esto me da que es de encina. Pues venga, y ya sabemos que tenemos un carbón de encina. Y tú de repente estás en la zona esta de excavación donde ha aparecido este fuego y dices, coño, pues si no hay ni una sola encina aquí, ¿cómo puede haber carbón de encina? Y dices, voy a llamar a otro de estos que estudian, que se llama palinólogo, que estudia el polen. Y le voy a decir, mira, hazme un sondeo por aquí hasta la profundidad, que sea la misma data que este fuego, o sea, que tenga la misma fecha. A ver qué especies vegetales había por ahí. Porque claro, las especies vegetales, ¿qué hacen? Pues lo dejan todo guarro lleno de polen, ¿no? Empiezan a soltar polen como si no hubiera un mañana y claro, lo dejan todo perdido. Y lo bueno es que se queda ahí. ¿Qué pasa? Que coge el palinólogo en cuestión y estudia el polen. Y dice, pues mira, aquí, donde solo hay retamas, ahora, pues aquí había un encinar que llegaba hasta donde no alcanza el horizonte. Había jaras, había especies animales que ahora no hay, porque había jabalíes, claro, monte bajo, pues monte bajo. Entonces tú de repente haces una reconstrucción real de un paisaje extinto, que era donde vivía esta gente. Eso es una certeza que podemos hacer ahora gracias a la capacidad analítica que tenemos, que antes no teníamos. Pero claro, ya cuando llegamos a la fanfarria ahí, es cuando dices, vamos a meternos un poquito más en el tema, en el meollo de la cuestión, que es el ADN. Y de repente dices, ¿se puede recuperar ADN de un tío? De unos huesos obtenidos en un yacimiento. Exactamente. Entonces llega el arqueólogo y le pregunta a un tío con bata, ¿no? Y dice, ¿se puede hacer esto? Hombre, que si se puede, ya te digo yo. Y lo hace. Entonces de repente estamos empezando a recuperar ADN antiguo. Problema del ADN, que el ADN es muy frágil. Entonces el ADN con el paso del tiempo se va descojonando, se va fracturando, se va rompiendo. Dejar claro el asunto, el ADN es el código de información genética. Claro. Averiguando el ADN sabemos cuál es el origen. El ADN dice lo guapete que eres tú, por ejemplo, por qué tu cabeza es tan redondica, por qué tienes la barba blanca, en qué momento te quedas calvo, cuál es la forma de tus orejas. Y, o sea, te describe físicamente y además también te describe potencialmente. O sea, tú puedes ser potencialmente muy inteligente, pero si no lo haces en un contexto en el que esa inteligencia se fomente, está marcado en tu ADN que seas un tío muy inteligente, pero a lo mejor no lo desarrollas. O sea, es decir, que tiene habrá ahora mismo genios del ajedrez que no saben que lo son porque no han nacido. Efectivamente. Y luego, en el ADN también vienen codificadas taras heredadas. Es decir, enfermedades genéticas. Por ejemplo, la diabetes puedes tener, que viene, por cierto, de los neandertales. Es una herencia que nos dejaron los muy jodidos. Bueno, el caso es que ahora con el ADN, el problema del ADN es que es muy frágil, ¿vale? Entonces el ADN se rompe y se deteriora por cualquier tontería. Le da un poquito de sol, a tomar por saco el ADN. Lo tocas tú, ya lo has contaminado. Qué asqueroso, ¿no? Pues es muy difícil el estudio del ADN. ¿Qué es lo que es la panacea para toda la gente que estudia el ADN? Los dientes. Dientes, que claro. Es la parte más sólida y más firme. El diente es fantástico. ¿Por qué? Porque es una cápsula dura como pocas cosas y que mantiene el ADN en un estado muy bueno después de 30.000 años, que son años, o 40.000 o 50.000. Entonces van normalmente al ADN de los dientes, que es fantástico. Entonces, claro, como hemos mejorado mucho la proteómica, la secuenciación y demás, ahora de repente ya puedes empezar a hacer cadenas de ADN, salvar un porcentaje muy elevado de este tipo de hallazgos de ADN.
Claro, también es verdad que el neandertálico en cuestión pues tiene que estar en buenas condiciones. O sea, también no de todos los fósiles se pueden sacar ADN y tal. Pero bueno, como últimamente se hacen las excavaciones mucho mejor, se están encontrando cosas en sitios donde antes no se encontraban, pues estamos sacando ADN. Claro, aquí viene lo bueno. De repente dices, bueno, pues he encontrado ADN neandertal. Qué bien, qué ilusión. Vamos a compararlo con el nuestro. Y se compara. Y efectivamente, tienes un 2, X%, ahora veremos todas las taricas que nos han dejado esta gente, ¿no? Pero de repente hay un tío que llega y dice, he encontrado una cosa en una cueva de Siberia. Hola, ¿qué has encontrado? Pues he encontrado un dedo y un no sé qué. ¿Sois todos los arqueólogos así? Sí, un poquito. Vale, tenemos una pedrada importante en la cabeza. Sí. Y me he encontrado un dedo y tal. Entonces de repente llegan y dicen, pues este dedo es humano. Es humano, sí. ¿Y se puede sacar ADN de esto? Bueno, vamos, y una muela. Venga, sí, vamos a sacar ADN de esto. Dicen, coño, es humano, pero es de un humano que no es ni un neandertal ni es un sapiens sapiens. Dicen, ¡ay, va! ¡Otro! Oye, que se pone interesante. Se pone interesante. Dicen, otro humano, sí. ¿Y este cómo lo llamamos? Pues, ¿dónde estamos? ¿En Denisova? Pues denisoviano, venga. Somos así de creativos también. Y nada, pues tenemos el Homo sapiens denisoviano, que sabemos que es otro Homo sapiens, que vivió contemporáneamente a nosotros al neandertal y vivió en la zona de Siberia, ¿vale? Y ahora sabemos que hay poblaciones que tienen ADN denisoviano, de las que ahora hablaremos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vale. 20 minutos. Vale, estupendo. Entonces, claro, de repente dicen, bueno, pues también vamos a secuenciar el ADN de este tío a ver qué pasa, ¿no? De chica era, creo. Y empiezan a secuenciarlo y efectivamente vemos en las poblaciones actuales que hay poblaciones en Melanesia, en Australia, los Sherpas, que tienen fragmentos de ADN denisoviano, pero ya estamos hablando de porcentajes incluso de un 6%. Entonces la cosa empieza a ponerse... Es decir, que hay elementos comunes en gente de Siberia, en gente de Nepal. Ahora viene la parte picante de la situación, ¿vale? Lo que todo parece indicar es que aquí hubo mucho amor entre sapiens. Estamos en una iglesia por eso, con pies de plomo. Mucho amor entre sapiens. Es decir, los sapiens sapiens se mezclaron con neandertales. Parece ser que solo había una viabilidad, que era padre sapiens sapiens, madre neandertal. Al revés parece que no funcionaba, ¿vale? Por lo que sabemos hasta ahora. Luego los neandertales, acordaros que dijimos, se van hacia Siberia porque se retraen los hielos y se encuentran con el denisoviano. Y dicen, ¡ay, qué guapo este, también denisoviano! Pues también se cruzan entre ellos y son viables. Y se genera una nueva especie de sapiens. Sabemos, por ejemplo, que hay un sapiens por ahí que tenemos genéticamente, pero no hemos encontrado restos. Hemos encontrado sus fragmentos en el ADN nuestro, pero no hemos encontrado sus restos físicos todavía, pero sabemos que está. Entonces ya estamos hablando de que tenemos el sapiens sapiens, sapiens neandertal, sapiens denisoviano, los que han salido de los neandertales con los denisovianos. Nosotros, mezclados con los neandertales, también saldría una cosa chula. Es decir, al final lo que estamos viendo es que hay compatibilidad entre estas especies que son las que generan la humanidad, más otros cuantos de los que vamos a hablar ahora, que son bastante curiosos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos que hablar de humanidad ahora? Ya no está la humanidad. Científicamente no existe la humanidad. Existen las humanidades. Fíjate, las quieren quitar. Pero estamos hablando de humanidades más que de humanidad. Es decir, porque realmente es un montón de seres humanos diferentes que son los que han conformado lo que somos nosotros actualmente. Y lo podemos afirmar con certeza porque está en nuestro ADN, ¿vale? Por ejemplo, ya hemos conseguido hacer pequeños cerebros de neandertal en laboratorio. Cerebros. Masas de células nerviosas neandertales en laboratorio. Y se ha podido ver, por ejemplo, qué problemas hay con las sinapsis neuronales, porque pues parece ser que hay una cierta conexión entre el ADN neandertal y determinadas enfermedades mentales, como puede ser la esquizofrenia, por ejemplo, la tendencia a la depresión, adicciones tipo el tabaquismo, también pues parece ser que están directamente relacionadas con el ADN neandertal. Me hablabas que incluso enfermos de COVID que son asintomáticos por sus orígenes neandertales. Se acaba de salir un estudio en el que plantean que los neandertales tenían un gen para el tatarabuelo del COVID-19.
Entonces, y que eran resistentes a él. Claro, tú imagínate en invierno el frío que hace allí, todo el día catarraos. El caso es que efectivamente esa resistencia parece ser que puede estar directamente vinculada con lo que llamamos enfermos asintomáticos. Es decir, que tengan ese gen neandertal que realmente pues, les haya ayudado a sobrellevar todo esto, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos en las poblaciones que ya son denisovianas, que tienen ADN denisoviano, como hemos hablado, los serpas melanesios. Claro, denisoviano no es de Segovia. No, exactamente. Vale. Que seguro que le gusta el cochinillo y el jack. Bueno, el caso es que estas poblaciones ya estamos hablando de una carga de ADN diferenciada de la nuestra de un 6%. Están mucho más alejados del chimpancé. Curioso, ¿eh? Con un chimpancé no podemos hibridarnos, pero con ellos sí. O sea que al final tampoco es tan importante eso del porcentaje, ¿vale? O sea, una cosa es ser especie compatible y otra cosa... Vale. El caso es que lo que se ha detectado con estas poblaciones es que, por ejemplo, la capacidad de los serpas de poder respirar a altísimas alturas, donde tenemos un aire muy enrarecido, donde tenemos a lo mejor el 50% de oxígeno y a ellos no les pasa nada, y llega el señor Ario, blanco y tal, y dice, voy a subir al Everest, y la palma, y el serpa cargando con 70 kilos, bueno, tú has estado por allí, suben perfectamente. Claro, esta gente es superhombres. Ha habido estudios ahora para ver cómo esta gente gestiona esta hipoxia, porque puede ser muy útil de cara a enfermedades pulmonares que tenemos nosotros ahora mismo. Es decir, una de las cosas chulas de todo este invento es que no solo vamos a descubrir nuestro origen, que vale, que está muy bien y que es divertido y que es entretenido y que además es ilusionante. Es decir, de repente dices, había un montón de seres humanos diferentes por ahí que al final, bueno, pues somos el residuo, lo que hemos quedado, somos un poco una mezcla, somos un mix de todos ellos, y a mí eso me parece precioso y fascinante, ¿no? Sino todo el bien que nos va a hacer el estudio de su ADN, de cara a que ya estamos a las puertas de lo que son los tratamientos genéticos. El poder ver que determinada enfermedad viene de una genética específica de nuestros ancestros y poder en un momento dado utilizar esa información de lo que ellos nos han dejado, que es un porcentaje de su ADN en nosotros, y poder utilizarlo para tratar una enfermedad actual, a mí me parece precioso y fascinante, ¿no? Y bueno, aquí no nos quedamos. Todavía hay más, porque claro, de repente dices, vale, ¿son todos estos seres humanos normales? Sí, pero es que hay otros que no lo son tanto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos, y esto es interesante, el neandertal se extinguió hace 30.000 años, ¿no? Vale, tendríamos el sapiens sapiens, os voy a contar unos pocos así rapiditos. El denisoviano, que se extinguió hace unos 40.000 años. Luego tenemos el hombre de Flores, el floriensis. Floriensis. ¿De este habéis oído hablar? No. Este es fantástico. En la isla de Flores, en Indonesia, se meten en una cueva, ¿vale? Y se meten en esta cueva y de repente descubren un cráneo chiquitico, así como de monillo, ¿no? Y tal, pero dicen, pero esto es humano. Este cráneo es humano. Y es un cráneo minúsculo. Y de repente dicen, no, esto es un homo. O sea, esto es un homo, un hombre. Pero un hombre de unos 50 escasos, 1,20, un enano. Le llamaban el hobbit, ¿vale? ¿Qué sucede? En las islas, cuando tú tienes especies viviendo en islas, hay una cosa que es los endemismos insulares. ¿Qué pasa con los endemismos insulares? Pues hay dos tendencias, o se tiende al gigantismo o se tiende al enanismo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el nicho ecológico de las vacas, que ahora hay vacas porque las hemos llevado nosotros, pero no había vacas, lo ocupaba un grillo, que era el guata, es el guata, que es un grillo pues de un tamaño muy respetable. Y es el que comía pasto y tal. Claro, llegan las vacas nuestras, ya el guata en peligro de extinción. Vale. En el caso de la isla de Melos, por ejemplo, en el Mediterráneo, había un elefante africano enano, que llegamos hace 30.000 años y nos lo comimos también, pero bueno, que eso es un detalle menor. En Menorca, en las Baleares, en Mallorca y Menorca, estaba el Myotragus balearicus, que era la cabra rata del Mediterráneo, lo llamaban, que era una cabra graciosísima, chiquitilla. En el Museo Arqueológico Nacional hay todavía un hueco, o sea, hay un esqueleto ahí, que tenía visión binocular, una cabra, y dos dientecicos así, tipo vampiro por delante, ¿no? Muy graciosas. Esa también llegamos y nos la comimos. O sea, pero los endemismos insulares son así. Entonces, el hombre de Flores de repente es un hombre enano, que se extinguió hace 50.000 años. Esto es interesante. Ahora se ha descubierto otra especie enana, que es el Luzodensis,
que es el de Filipinas, que también se extinguió hace 50.000 años. Luego tenemos el Homo naledi de Sudáfrica, que se extinguió hace 236.000 años. El Homo erectus hace 100.000, porque todo esto, el erectus vivía todavía. Y lo más interesante de todo esto, que esto te va a encantar, Fede, que es el descubrimiento de la gente de la cueva del Ciervo Rojo. Ciervo Rojo. ¿Has visto qué sonoro es esto? Solemne suena. Son fantásticos, que se extinguieron hace 10.500 años. Antes de ayer. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente es gente pequeña también, pero parece ser que es de un tipo de sapiens, o sea, de un tipo de homo arcaico, que a lo mejor está más emparentado con los... Habría que verlo, con los parientes del chimpancé que hablábamos antes, ¿sabes? De estas especies que quedaron por ahí sueltas, que con nosotros mismos directamente, ¿no? Pero está por estudiar, pero me encanta el nombre, o sea, la gente de la cueva del Ciervo Rojo. Esto es insuperable ya, ¿no? Vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando y terminamos con dos cosas muy rápidas. Venga. Vamos a ver, ¿qué nos ha quedado del Neandertal? Por ejemplo, sabemos que la genética Neandertal nos ha proporcionado cosas sobre la calidad y el tipo de sueño que tenemos. Parece que no dormían muy allá, o sea, y pues no lo hemos comido, básicamente. Sobre el humor también parece que tiene algo que ver, ¿eh? O sea, el carácter. Hay factores genéticos. ¿O de mal humor? Eso no lo sé, pero parece ser que temas relacionados con el carácter están también directamente relacionados con los neandertales. La respuesta ante el COVID, que hemos hablado antes, la diabetes, también parece ser que es herencia neandertal, claramente la tendencia a la depresión, a que nos han dejado un panorama bastante malo. La intolerancia a la lactosa en adultos también parece ser un gen neandertal. El incremento de la producción de queratina, es decir, lo que nos hace blancos y nos protege del frío, que hace que las uñas sean más gordas, que tengamos este pelazo, bueno, en tu caso no, pero ni yo tampoco. Esto también es neandertal. La piel y los cabellos claros también son neandertales, obviamente. Parece ser que el tema de los pelirrojos también es bastante neandertal, o sea que la gente que es pelirroja tiene bastante genética neandertal, y sabéis que a los pelirrojos les tienen que poner más anestesia porque tienen una intolerancia al dolor, o sea, les tienes que poner bastante más anestesia porque les duele todo más. Entonces, eso también parece que es neandertal. Y sobre los denisovianos estamos ahora con la adaptación a la altura, ¿no? Estos serían un poco, a grandes rasgos, la herencia genética que tenemos de nuestros ancestros, pero vamos, que animo a todo el mundo a que sigáis atentamente todas las publicaciones que hay, porque es que cada semana hay una publicación nueva que nos habla de un nuevo legado que nos han dejado nuestros ancestros, y me parece fascinante y maravilloso, la verdad. Una última pregunta y has de contestarla rápidamente. ¿Para qué sirve la arqueología, los estudios de los que nos has hablado? La respuesta obvia es, bueno, saber nuestro pasado para intuir nuestro futuro. Intuyo muchísimas cosas más que eso. Yo creo que la arqueología ha evolucionado como disciplina. En la arqueología, al final, somos historiadores que explicamos un proceso histórico. Pero lo bonito de la arqueología es que el arqueólogo es como una especie de director de orquesta que tiene el privilegio de tocar con otras disciplinas, ¿no? Entonces, podemos trabajar con ingenieros genéticos, podemos trabajar con médicos, podemos trabajar con un montón de gente, y las aplicaciones prácticas del modelo arqueológico que se está haciendo ahora mismo tienen aplicaciones médicas, yo creo, tienen aplicaciones en todos los ámbitos de la vida y que son fascinantes. Es decir, que la arqueología ha trascendido un poco ya lo que es su propio modelo tradicional de trabajo. El futuro más extraordinario resulta que está en el Paleolítico. Sin duda. Bueno, hemos de darle las gracias a Óscar. A mí me parecen temas apasionantes, temas que están en la cresta de la ola, y muchas veces las noticias de todos los días nos ocultan lo que es realmente importante. El Padre Ángel va a hacer entrega a Óscar de 2 regalos, creo que más que merecidos por muchísimas razones. Buenos días. Yo creo que después de esta charla y este diálogo que nos has hecho, bien merece la pena el que te digamos gracias. Desde Mensajero de la Paz, decirte gracias es decirte gracias de corazón. Hay muchas personas que nos están siguiendo, más los que están aquí, y queremos entregarte este libro que es un homenaje a todos los que habéis trabajado durante la pandemia, no solo los sanitarios, los barrenderos, los alpinistas, todos los que hacéis, y decirte gracias de corazón. Ay, muchísimas gracias. Y después el Papa Francisco diseñó un banco
en donde hay una persona sin techo durmiendo, que lo tiene allí en el Vaticano, y te lo queremos hacer también entrega desde donde decimos solo ante Dios y un niño nos ponemos de rodillas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale, nos hacemos una foto, ¿no? Sí, claro. Sí. Y mientras nos hacen la foto, despedimos el programa de hoy. Es nuestro programa número 20, un orgullo para que todos los que formamos parte de la inmensa familia de Mensajeros de la Paz. La próxima semana, el próximo miércoles, otro encuentro de los miércoles de San Antón. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. No, pero hay que terminar diciendo, hay 3 jueves. Hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y los miércoles de San Antón. Muchas gracias.